Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, pues en este caso nuevo mazo para estándar, ¿no? Qué decir, la verdad, Orthos Midrange que tenemos enfrente, pero con un pequeño retoque, bueno, pequeños retoques no, bastantes, ¿no? De manera unida, nuevos fichajes, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente, bueno, pues una nueva lista, ¿ok? Sí que es cierto que veréis aquí, que veis la Torre Rafine, que es el trioma, ¿no? Que también lleva azul, pero lo llevo básicamente porque es que tengo ahora mismo muy poquitas tierras dobles, no de estándar, y tengo que complementar con algo. Así que bueno, tengo aquí algunas básicas que entran tapeadas, lo siento mucho, y Torre de Rafine un par de ellas, ¿ok? Por no llevar a lo mejor más básicas y tal, o más tierras normales, ya quedan por lo menos negro y blanco, y puedo ciclarlas en un late, ¿no? Pero lo normal sería llevar cuatro copas de coilos y a lo mejor alguna tierra doble más, así un poquito mejor, ¿no? Pero el caso, el mazo está, que es lo que importa, y vamos a comentarlo. Tenemos de removal de coste 1 Destrizar, una gran carta obviamente, ¿no? Que ya hemos visto de por sí. Y tiene, bueno pues eso, un gran potencial en estándar. Se juega en todo mazo con negro, que de hecho últimamente hay un montón de mazo con negro. ¿Por qué será? Porque está esta señora en estándar. Tenemos Destrizar 3 copias de OK, destruimos criatura, bueno, con resistencia y fuerza, totales de 5 menos. Tenemos la marcha de luz espectral, que también vale un montón para exiliar, criaturas molestas, permanentes que no nos molen. Podemos pagar la X normal o en general exiliar cartas de la mano para que te cueste 2 menos jugarla, ¿ok? Por cada carta. Tenemos también Agricultora Ambiciosa, bueno, en este caso lleva un par de copias, la lleva en nueva lista. Para buscarte en este caso una llanura básica, rampearte un poquito que no está mal, y luego que sea una 3-3 con vínculo vital, que oye, algo es algo, ¿no? Tenemos Auxinio Frídica como removal estrella del mazo, bueno, aparte también de Garra Infernal, ¿no? Tenemos Subesimo Tenaz, 4 copias, suelta la ventaja de cartas de que por 2 es un 3-2, muy buenas estadísticas, ¿ok? Y de que por ejemplo a un late podemos llegar a robar un montón de cartas con esto, ¿ok? Sin ningún problema. Tenemos aparte de ello Masacre de Gancho Carne, la verdad, una ira muy buena, obviamente no ha rotado, y que, bueno, pues un par de copias en el mazo vienen que ni pintadas. Tenemos aparte también 3 copias de Wedding Announcement o anuncio de boda, ¿no? Perdón, de boda. Tenemos que básicamente cuando ataquemos con 2 o más criaturas robamos carta, y de lo contrario, si no hacemos eso, al comienzo del próximo paso final, que es el nuestro obviamente, ¿no? Ponemos un token 1-1. Y cuando se le pone el tercer contador, se da la vuelta y da +1/+1 a todas las criaturas que controlemos. Vale, bueno, consiguiente una carta que de hecho entra en este mazo porque supongo que habrá rotado, ¿no? Y oye, pues entraba. Tenemos Restauración de Ganjo. ¿Qué le ocurre? Que entra, buscamos básica, ponemos en la mano. En la segunda habilidad podemos descartar una carta cualquiera y regresar un permanente de coste 2 o menos en nuestro cementerio del campo de batalla. Podemos rampearnos gracias a esto, lo cual no está mal, pero rampearnos de verdad. En este caso descartar tierra, devolver tierra al campo de batalla y que no cuente como el land drop del turno. Y como la tercera habilidad se transforma en un 3-4 que siempre que ataque o bloquee creamos un token 1-1. La verdad, tampoco es que sea la hostia, pero no es una mala saga y aparte eso de rampearse mola bastante. Tenemos también Intruso al Cementerio, ya la conocemos, ¿no? Rebatir descartando carta y exiliamos carta del cementerio y hacemos palitos si son criaturas, ¿ok? Tenemos también Amenazón Amenazante, por lo mismo un 3-6-4 amenaza, que si el oponente quiere evitar que ataquemos, bueno, pues va a hacer que robemos carta, ¿ok? Lo cual no está mal tampoco. Línea del Velo. No hay mucho que explicar, supongo. +1 descarta cada jugador. -2 sacrifica un bicho al oponente objetivo, en un jugador objetivo. Y el -6 -6 en general no lo voy a hacer, ¿no? O sea, no es lo normal hacerlo, sin embargo lo comento por el tema de que es un -6 y es cierto que tampoco está tan lejos de hacerlo. Separamos los permanentes de control jugador objetivo en 2 montones, ¿ok? Bueno, elige uno de ellos y el resto lo sacrifica. Gran carta, la verdad, obviamente 2 a 3 copias llevan este deck y bueno, pues la verdad eso, tiene mucho potencial. Lo recomiendo bastante, ¿ok? La Liliana. Watering Emperor, 3 copias en el mazo, también por lo mismo una gran carta, gran Planeswalker, tenemos aquí la chicha, ¿no? Estamos ya viendo aquí la chicha, la verdad, del mazo. Por 4, entra con 3 contadores de lealtad, ¿ok? Le quitamos un contador, bueno, en este caso le quitamos 2 contadores, hacemos el clásico de exiliar criaturas guiadas, ganamos un par de viditas. -1 ponemos un Samurai 2-2 con vigilancia, y el +1 ponemos un contador en un bicho objetivo y tiene daño al primero hasta el final del turno. ¿Qué le ocurre? Que tiene destello, y podemos hacer las habilidades con destello en cuanto entre, por lo que le da un potencial muy grande, ¿ok? Para el mazo. Por último, bueno, casi último por así decirlo, Soy sin vida, el +1 ventaja de cartas, el -2, 1, 2, 3 con bola, vínculo y tal, y el -7, ese sí que no lo voy a hacer, lo siento mucho, pero bueno, 13 a cualquier objetivo y ganamos 13 vidas, ¿ok? 13 palitos.
Por último, invocar desesperación. Carta que se está jugando últimamente bastante en los mazos, no es coña. O sea, en cualquier mazo con negro se juega. A lo mejor una copia, un par de copias. Y últimamente, como todos mazos negros en estándar, debido a esa señora de aquí, lo vuelvo a repetir, pues se juega... no voy a decir tampoco tantas copias, ¿no? Pero mejor una copia, un par de copias, ¿ok? Que se ven. Lo cual no está mal. Básicamente el oponente objetivo sacrifica una criatura y se puede perder 2 vidas si tú robas una carta. Y repetimos este proceso con un encantamiento y con un Planeswalker. Gran carta, la verdad no está mal. Y sobre todo se llevará por el tema de la ventaja de cartas que suele dar. Ahora como hay mucho mazo control, mucho mazo midrange, pues sí que es cierto que tiene mucha ventaja esta carta y tiene mucho peso ahora mismo en estándar. Por último, las tierras. Esta vez 25 tierras, no como la otra vez que ya yo 21, con tal roba tan mal las tierras. Y bastantes dobles, es decir, que es muy complicado que no encontremos el color. Vamos a ver qué tal va el mazo, la verdad me entra muy bien por los ojos, ¿no? Como suelo decir, pero sí que es cierto que este mazo tiene ese potencial, ¿ok? Con Liliana, con cositas nuevas de Dominaria. Me gusta mucho el mazo y estoy seguro que vamos a hacer unos buenos resultados. Recuerda suscribirte y bueno, eso, vamos a ver qué tal va el mazo. Vale, primera mano me puedo quedar, la verdad. Sí que es cierto que es una mano que es un poquito menos, por así decirlo. Por el tema de que no tenemos a lo mejor tanta chicha en mano, ¿no? Más que Solín. Pero es una mano que puede evolucionar muy bien, la verdad. Sinceramente. Tenemos aquí algo para defendernos. Tenemos el gancho carne y tenemos el Solín. Que, oye, pues jugando en este caso contra algo que parece, ¿no? Parece incluso una hice, yo que sé, de spell, ¿no? Básicamente. Pero bueno, hice control, puede ser incluso, yo que sé. Infantería estática, perdón, 1 o 2, arrolla, siempre antes de instancia de conjuro, le ponemos un contador, vale, ok. No está mal, la verdad. Esto puedo tirar de carne infernal para matarlo. Y lo dicho, tenemos ya la tierra para jugar el Sorin, o sea, va bien la partida. Y tenemos también, si encontramos una tierra más, para jugar Invoke Despair, que no estaría nada mal. Ese bicho me lo quito de en medio porque creo que me puede dar bastante problema, ¿no? Bastante por saco, así que mejor me lo quito de en medio y, oye, me quito de problemas, la verdad. Parece eso, una Ice Progress, no sería mala idea llamarlo así. Ice Progress también sería un hechicero muy bueno y frecuente, ok, en estándar, muy bueno, que es capaz de topar a todos, ok. Y encima, creo que eran por 2, 1 o 2 con prisa, que siempre castear Instant Sorcery dábamos un macero a todos, literalmente. A todas las criaturas, o sea, es una burrada muy grande. Y creo que era algo así, ok. Y ese mazo seguramente lo lleve. Sí, trata más o menos de, bueno, de esa temática. Obviamente a Carnifenal. Le voy a hacer antes incluso de que haga daño. Bueno, a lo mejor me espero a que haga un dañito por si quiere castear alguna cosita o algo. A lo mejor doparlo, quién sabe. A ver, atacantes. Vale, no pega. A carne infernal aquí, antes de yo. Importante. Pegamos un par de viditas, no pasa nada. Destrizar, mira. Pues este remola mucho mejor, de hecho. Damos turno, lo he dicho, tenemos el Sorin para darnos ventajita con él y para poner incluso un token, que no es mala idea. Pasamos automáticamente, creo que el oponente se ha ido de la partida o algo, no tengo ni la más mínima idea. El oponente se habrá ido de la partida o yo qué sé, o se ha ido de la conexión justo en este momento, la verdad no tengo ni idea, pero bueno. El caso, por ahora solo ha jugado esto, poco más, y le salto otra vez el contador de tiempo, sí, supongo que se habrá quedado sin conexión, no tengo ni idea. Ahora que pienso, un mazo de este estilo me parece la hostia en estándar, ¿eh? O sea, con la carta que yo he dicho antes, 4 copias de ella, 4 copias de este bicho de aquí. Y a lo mejor, yo que sé, cositas para topar o cualquier cosa así buena, ¿no? De estilo, que se haya quedado en estándar, la verdad. Me parece un mazo que va a tener mucho potencial, sin duda. Detrás de mazos con negros, detrás de mazos con negro, perdón, con Liliana, creo que un mazo que tendría mucho peso sería este, ¿ok? Alguna Ice Blitz, por ejemplo. Alguna Ice Progress, ¿no? Por así decirlo, me parece que sí, sería muy mazo, la verdad. Lo he dicho, por ahora el oponente creo que se ha quedado sin conexión o algo, no tengo ni idea. O se habrá ido a la partida, no me preguntéis, pero por ahora poco más. No está haciendo mucho. Ha robado ahora. Sí, supongo que ahora en cuanto le salte el control de tiempo, que le habrá saltar dentro de poco, ¿no? Pues ya perderá, concederá automáticamente y punto. Aún así lo he dicho, el destrizar la hacía un Ijaco, por lo mismo, porque esto era muy fácil de matar, ¿no? Destrizar, una opción. Ausencia fatídica, en la masacre también estaba en la mano, aunque eso se para un montón. Tenemos una masacre en mano, tenemos a carne infernal para matar ese. Creo que esta partida era muy fácil para nosotros, era un peli muy bueno, la verdad. Aunque el oponente hubiera seguido jugando y tal, no, era un peli muy fácil, ¿ok? Lo siento mucho por eso, era un peli muy fácil. Vale, concede automáticamente por el tema de eso, los controles de tiempo, el límite. Y vamos a jugar otra partida.
Por ahora me gusta, la verdad. Tenemos una medida de tierra buena, más o menos esa cantidad de land pues ha estado bastante bien, ¿no? O sea, cuando no necesito las tierras han estado ahí. No me quejo. Y no hemos tenido problema tampoco con el color, la verdad. Hemos robado una doble, que en este caso era la Slowland. Y los demás bueno, ponían tierras que más o menos nos servían, ¿ok? Para tirar para adelante. Obviamente las Payland tienen un peso ahora mismo muy grande, ¿no? O sea, te ayudan un montón en estándar. Aparte, bueno, que tampoco pagar una vida para darte color no pasa nada. No te da mal, no está nada mal. Así que si intento... Sí, estoy jugando un draft, de hecho, un draft creo que hice 4-3, puede ser. O sea, conseguí 1400 gemas, o 1400 no. Conseguí 1000, me hice un 3-2. No, un 3-3, un 3-3. Iba 3-1, pero me eliminaron en las dos siguientes, ok, que pedí las dos siguientes. Pero... en general sí que es cierto que estoy jugando draft, así que voy a intentar conseguir alguna Payland más. A ver si hay suerte. Me voy a la torre Rafine. Voy a tener aquí los dos colores ya. Y parece que con una mono Black Agro. Bueno, Black Agro es un mazo que se está jugando últimamente. Con esto no, pero con esto sí, una carta que se juega que está bastante bien. Por un 2-1, oye, yo por ahí está bastante guay. Así que voy a intentar, bueno, pues en este caso sí que es cierto que casteando esto no me sirve para mucho. Me gustaría exiliarlo más que nada. Voy a tirarla ahora de 1, por si tuviera alguna disputa mortal en la mano, porque sé que juega disputas mortales. Envío 0. Exiliamos el 2-1. Es que puedo volver al cementerio, por eso lo estoy diciendo, ¿ok? Voy a hacer una cosita aquí, voy a poner a cargar un momentito esto. Vale, perfecto. Ok, damos turno, exilado está mejor, la verdad. No lo he hecho ahora por lo dicho, en su turno podría tener una disputa mortal y ya me la lía. Así que no. Me pego de uno, me da igual, la verdad. No me hace necesidad de daño. Matón amenazante, vale. No está mal, la verdad, por su parte. Voy a hacer quizá anuncio de boda. Pongo un token. Ya tengo algo en mesa, ¿no? Voy a hacer que robe carta, la verdad. Para que no pegue con el matón. Aparte tiene amenaza. Sí. No, lo digo por el tema de que creedme que me iba a meter... Era mucho peor que me pegara a cualquier otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, de la carne, ok. Hemos robado muy bien, la verdad, sinceramente. Me gusta mucho el robo. Esto puede hacer que para como Pirexiano, ¿no? En este caso te cuesta... Vale, lanzar si pagaste vida de esta manera. Esto te reduce solo la cantidad de maná negro que pagas. La criatura que controlas obtiene +1/+1 y una habilidad de amenaza al final del turno. Vale, vale. No pasa nada, ¿eh? No pasa tanto, ¿verdad? No pasa tanto. Subestima tenaz. Doy turno. Ponemos un token 1-1. Y me cargo el matón amenazante. Me da lo que sea cuando está atacando cuando quiera, ¿no? Pero me voy a cargar, obviamente. Pega con todo. No roba. Bloqueamos así. De todos modos, si tiene, tendrá, yo qué sé, para cargarse subestimado, ¿no? O sea, da igual que hagamos triple lock, o sea, no va a salir. Antes del daño, agarre infernal aquí. Nos iríamos a 14, menos el puntito de daño son 13, agarre infernal ahí. Obviamente se veía venir, ¿no? Que algo tendría, la verdad. Agarre infernal. No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Espera. Agarre infernal aquí al 6-4. Pero dicho, gente, tampoco igual al fin y al cabo tiene amenaza, ¿no? Tiene que hacer todo el block con algunos. Y que me estaba subestimando no pasa nada porque al fin y al cabo le he obligado a tirar la guerra infernal. Es decir, una carta menos en su mano, ¿ok? Una carta más gastada por él. Pasa un dañito, que no pasa nada, lo dicho. Ya en mi turno elegiré yo solamente tirar la Wandering. Agricultura ambiciosa, no es mal robo, la verdad. Sin embargo, no... Por ahora como que no. Sin ataques. No me atacará porque estoy pensando en otra parte, al hacer la vuelta. Tengo un par de bloques, es decir, si ataca, por ejemplo, voy a hacer el block. Sí, tengo la jugada ya, tengo la jugada.
Si ahora ataca, por ejemplo, hago doble block con los tokens. E intento inducirle. Vale, en este caso sacrificaría, yo perdería 2 viritas, se parte el robo de la carta, sacrificar un token, el encantamiento. Vale. Pues nada, la mierda la jugada, la verdad. Esperaba algo más, ¿no? Pero bueno. Roba carta, pierde un par de vidas. No pasa nada. Teniendo en cuenta lo que tengo en mano, la verdad que es el menor de mis problemas. Wandering Emperor. Obviamente la clásica, ¿no? El exilio del bicho, no un par de viditas. Jugando contra agro está bastante bien. Y lo único, bueno, es verdad que es verdad cierto. Luego nosotros más 1 al bicho. Sí, esto no va a matar nunca a la Wandery, la verdad. Bueno, le va a costar bastante. Invoke Despair. Vamos ahora mismo a una carta muy potente. Muy potente. Pero... no. Contamos 1-1 al token, pegamos de 2, se va a 16, jugamos el Agricultor y jugamos el Wedding Announcement, ¿ok? Son 2 por aquí. Agricultora. Buscamos llanura. ¿Vamos a jugarla, mi pregunta? Sí, vamos a jugarla. Perfecto. Y Wedding Announcement, para poner algún toquecito más. Este paso final, ponemos otro token. Y damos turno. Aparte, si logramos atacar con fuerza, bueno, con criaturas con fuerza, diferente, ¿no? Dice, solo si controlas 3, no, si controlas, no atacar. 3 o más criaturas con fuerza distintas, vale. ¿Qué hace esto? Busca con una carta con... Vale, ponga esa carta en tu mano y luego baraja y pierde 3 vidas, ¿no? Vale, salta la segunda ya directamente. Muy potente, ¿eh? Muy potente tela. En el momento que digo muestra su mano, tú eliges una carta de criatura o de Planeswalker, cuando descartas esa carta. Ahí mismo que no valdría para mucho, la verdad. La segunda es un Green Tutor, ¿no? Básicamente, si no me equivoco. Busca una carta, la pone en tu mano y luego pierde 3 vidas, un Green Tutor, y luego se hace un Revivir, se hace un Reanimate. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Empezaría en Body Despair. Sinceramente, no espero más. Le quito aparte la saga de aquí, ¿no? Y ya la mesa creo que es mía. La partida es mía y la mesa también. Sacrifica al bichito, sacrifica la saga, que es lo que quería, y pierde 2 vidas y robo carta. Mira, por si acaso. Contador más 1/1 a la agricultora o al token. Bueno, al token. Si me mata algún token no me importa tanto como si me mata a la agricultora. Que puedo transformarla luego, ¿no? Así que mejor al token. En respuesta a gritar al otro, vale. ¿Veis? Por eso lo decía. Pues son 3. Robamos carta, no está mal. Y damos turno. Una pérdida muy grande que de verdad estoy echando en falta mucho son las Madlands, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente me daba toda la vida. O sea, el sacrificio me ha hecho un 2x1 muy heavy. No, me ha hecho un 3x1 super heavy, la verdad. No está nada mal. Las Madlands, ¿por qué? Porque tenía lo mismo a lo mejor yo que sé, un 3-4 que podía transformar y pegar. Me venía como anillo al dedo. La verdad, me da mucha ventaja. Y no tenerla, la verdad, que es una falta bastante grande. Son 4 por ahora y luego su última granada normal. Se va a 4. Y robamos también bien. La intrusa al cementerio no está mal, un robo muy bueno. Si encontramos tierra vamos a hacer subestimado tenaz into intrusa al cementerio. Y esto obviamente lo matamos, ¿no? Cazador sacrifica una criatura, transforma, vale. Buena toca mortal de vínculo vital. Encontramos lo que queremos. Agarra infernal aquí antes de nada. O sea, fuera el blocker. Ya tiene que tener algo muy bueno en la mano para sobrevivir. Buena partida, ¿no? Y concede, supongo. Hacemos subestimado tenaz. Y son 7. Perfecto. Tercera partida que nos llevamos a la mano. O sea, tercera partida que nos llevamos al bote, ¿no? Que acabamos de ganar. No, perdón, segunda partida. Esta es la segunda, ok. Qué emoción hoy, la verdad. Lo dicho, bastante bien el mazo. Me gusta mucho. No sé si cortar aquí, porque de que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Pero tengo que verlo, la verdad. Vamos a una partida más, ¿por qué no? Ahora que me ha tocado.
Liliana, ¿para qué, no? ¿Para qué otra Liliana? Pero bueno. Vamos a ver otra partida más, la última, y vamos a ver qué tal tira pues contra otro tipo de... bueno, quiero probarla contra otro tipo de pairings, quién sabe. Contra control puro, quiero probarlo, de verdad. Obviamente Horizon Midrange en un mirror son 50-50, depende cuánto aproveches las cartas, ¿no? Como juegues, súper importante. En el contra agro es un pairing bastante facilito, ¿no? Y contra control hay que ver. Contra control, en mi opinión, creo que iremos mal. Contra control. Ay, que la he robado, por favor, necesito jugarla. Venga, por favor, necesito tierra negra. Por favor, lo pido. Vale. Subestimo tenaz, pues en este caso un mirror, ¿no? Que no haya jugado en este caso el blanco. Voy a jugar la misma carta, obviamente. Voy a ponerle enfrente a otro 3-2. No está mal. Puede ser un mono black agro, que diré con subestimado. Mira, el velo, sacrificamos. La verdad, bastante bien. Por su parte, obviamente, ¿no? Pega de 3, vale. Parece mono black agro, la verdad. Es una puta que yo no tenga para jugar Liliana del velo. Me falta un negrito, pero bueno, un mana negro. Bastante mal, ¿eh? A lo mejor si hace un +1 tengo que pensar que descartar porque va a tener importancia en la partida. Tela de importancia. A lo mejor descarto incluso a la agricultora. Que la agricultora ahora mismo... La agricultora no está mala, pero no me sirve para mucho. Esa agricultora. Y descarta un Yunji. Bastante bonito, por cierto. Vale, mata amenazante. Lo he dicho, a partir van a ser así, básicamente. Ramos tierra, vale, bastante bien, la verdad. No me quejo. Sí, podemos matarlo en el momento. Sería ya la hostia. Que es que juega otro matado amenazante. Creo que aquí la jugada es subestimado tenaz, ¿eh? Subestimado tenaz, lo juego, le pego en este caso a Liliana. Y si quiere, por ejemplo, que no la mate, tendría que bloquear con el subestimado. Liliana es que mete mucha presión en estándar. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si yo quería en este caso jugar un bicho, iba a morir. ¿Ok? Era eso, iba a morir básicamente. Me parece que este es un pairing, que aun siendo mono black agro que está jugando él, es un pairing que sobre todo va a tirar mucho de ventaja de cartas, ¿ok? O sea, va a tener mucha relevancia, ¿vale? Intruso al cementerio no pasa nada porque no sé más lo que tenemos. Pero va a tener mucha importancia, lo digo en serio, de verdad. Vale, vamos a descartar tierra, no hacen +1, importante. Bajo tierra yo. A ver, aquí puedo, en este caso, si quiero que a mi Liliana. Es que la suya ya solamente también un -2. No me hace mucha gracia la jugada, ¿eh? Porque mi Liliana muere. Luego podemos devolverla, si es cierto, pero... Bueno, sacrificamos, la cosa sacrificada dentro del cementerio. Jugar el subestimado tenaz, en este caso con habilidad, ¿no? De erupción. Pero bueno. Sacrifica dentro del cementerio. Me ha dolido quitar el subestimado, la verdad. Me gusta mucho el pairing. Juega subestimado tenaz. En su blanco criminal, ¿vale? Eso me da bastante igual, la verdad. +1 descartamos la tierra. Es obvio. Y hemos ganado la partida, creo. Ganado no, pero tenemos mucha papeleta de ganarla, la verdad. Creo que voy a darle +1. Lo que no sé es carta. Quizá la tierra, sí, la básica. Vale, en respuesta hace eso, no pasa nada. Me escato de nube. No hemos ganado, obviamente, ¿no? Pero no está mal, la verdad, el turno. Intruso al cementerio, le exiliamos en este caso, bueno, pues obviamente el subestimado, ¿no? Es que en realidad, pensarle un momentito ahora mismo con Liliana en el top, el bambú se toma mucha importancia, mucha relevancia, porque bicho que entre, bicho que pasa a tripular, ¿no? En este caso. Y por lo mismo, porque es que está bastante bien, ¿ok? Sí que es cierto que puede tripular el 3, o sea, puede tripular cuando quiera, ¿no? Solamente que luego se pondrían los contadores. Me parece que es una carta que puede subir mucho últimamente. Me gusta mucho, la verdad. Voy a dar el turno, no quiero... Me encantaría haber jugado bicho en este turno, ¿no? Pero no quiero malgastar a Takenuma. Takenuma ahora mismo tiene mucho peso y no quiero malgastarla, la verdad. Por eso me parece que está bien como está.
Tengo miedo de que a lo mejor me la pueda matar, porque si me tenaz por ahí. Con irrupción en este caso. Le pega a mi Liliana, sacrifica el de esto. Creo que lo ha hecho mal, ¿eh? A lo mejor dárselo en mesa y tripular, ¿no? Tripular destruye bancos. Pero bueno. Fue mío, acabo de bajar tierra, la verdad. Fue mío bastante grande, ¿eh? Bajar tierra. Siendo sincero. Bueno, está menos tan amenazante, no está mal, no puede hacerme sacrificar, puede hacer descartar. ¿Ves lo que digo? Por ejemplo, falla mío, lo siento mucho. No haber bajado ataque Numa. Uy, tiene una mesa que no está nada mal. La carga infernal por ahí, vale, me lo mata. Un par de viditas, a 14. El Van Booster, aquí falta en este mazo, ¿eh? Van Booster voy a meter sin duda, vaya. No hay nada para jugar. Me lo dejo en la mano, pero si quieres descartar y tal, oye, pues que me quite una carta que suena una mierda, ¿no? En este caso un pantano. Vale. Le quita contador, roba cartas, se hace de noche. Invoke Despair. Pues que encima se harta de robar cartas. Más 1. Eso por lo menos es bueno. Restauración de Ganjo, vale. No está mal, sinceramente. El pack creo que permanente de coste de 2 o menos. No tenemos ni uno, creo. Bueno, la verdad, sinceramente no tenemos ni uno. Voy a guardar la tierra, la verdad, porque no tiene sentido en este caso quedarse en la mano, sabiendo lo que tenemos en mano, ¿no? Agricultora, sí que es cierto, agricultora para buscarnos más tierra y quitarnos tierra de en medio. Aún así, que nos quedemos vivos, para mí, sería ya la hostia, lo cual no creo, ¿no? Pero bueno, que nos quedemos vivos sería ya, vamos, un milagro, la verdad. Obviamente voy a devolver la agricultora, lo voy con... Vale, con erupción no pasa nada. Voy a pegar de 3. Vamos a 6, si se muere al final del turno roba carta. ¿Qué es? Mucha ventaja de carta, vale, pero vamos fatal, la verdad, como el orto. Creo que dice, puedes descartar una carta. Cuando la agarres, simplemente sí, descartamos cartas sin duda. No quiero tierra, la verdad. Vamos a buscar la agricultora. Por lo menos es un blocker, ¿no? Que hago algo. Entra girada, no, un blocker no, es verdad. Entra girada. Buscamos llanura básica. Y la jugamos porque no tenemos nada mejor que hacer. Y damos turno. Si el oponente tira mejor, yo que sé. Sería... No, creo que tiene removal. Perdón, creo que tiene letal. De sobra. Con el piloto. Son 4 para aquí y 3, 7. Iríamos a 6. Y creo yo que es suficiente, ¿no? De que la haga bien. Si no lo hace bien, no lo mata. Ahí está. Si no lo hace bien, no nos mata. Oh, perdón, si nos mata, nos mata. Con el tribancos. Podría haberse ahorrado un poquito, ¿no? Pero... es verdad que... Bueno, pues se va un poquito cambiar. Incluso con el tesoro. Va a pegar de 4. Suficiente. Vale, perfecto. Pues nada, gente, básicamente hasta aquí la partida. Espero que os haya gustado. Es un mazo bastante bueno, el Orthon Midrange, pero me parece que el Van Booster sea la hostia meterlo, ¿ok? Acaba de ver su potencial en un nuevo estándar. Con Liliana va a tener un peso brutal en el mazo. Perdón, en todo mazo, porque Liliana siempre va a estar al pie de cañón, ¿no? Y con el Van Booster, porque en este caso se salta Liliana. Gran mazo, obviamente, con la falta de Van Booster que hay que meter, pero gran mazo, gran descarta, ¿no? Nuevo estándar, hay que adaptarse un poquito, pero Van Booster va a ser una carta que va a tener un montón de peso. Lo tengo claro. Siguiente versión que traiga de este mazo va a ser con Van Booster. No hay ninguna duda. Y bueno, por lo menos hasta aquí el vídeo. Recuerda, si te ha gustado, suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente, ¿ok? Adiós.